¿Cómo estáis, almas nocturnas? Espero que preparados para disfrutar de un nuevo relato para no dormir. Veo que algunos sois como yo, dormís mejor escuchando un horror. Os leo en comentarios y no olvidéis dar like si os ha gustado. Ya comenzamos. La primera vez que escuché su voz pensé que estaba escuchando a un hombre cansado. Nada más. No había música de fondo. No había introducciones dramáticas. Ningún presentador de radio nocturna. Solo una respiración larga, granulada, demasiado cercana al micrófono, y después un silencio que duró tanto que pensé que la transmisión se había cortado. Pero entonces habló. La gente cree que el control mental ocurre como en las películas. Una frase. Un péndulo. Un lavado de cerebro instantáneo. Eso tranquiliza a las personas. Les permite pensar que serían capaces de reconocerlo. Pero en realidad ya están dentro antes de darse cuenta. Aquella grabación apareció en un foro privado a las 2:17 de la madrugada. Sin remitente, sin nombre y sin contexto. Solo un archivo de audio de 7 horas titulado Confesión del Maestro. Y lo más extraño no fue la grabación. Lo más extraño fue que desapareció exactamente 9 minutos después de publicarse. Pero para entonces, cientos de personas ya la habían descargado. Yo fui una de ellas. En aquel momento llovía muy fuerte. Recuerdo perfectamente el sonido porque durante semanas terminé asociando aquella voz con la lluvia golpeando el cristal de mi apartamento. Era octubre. La ciudad estaba húmeda, silenciosa, casi vacía a esa hora. Los coches pasaban lentamente por la avenida como sombras sumergidas en agua. Preparé café. Me senté frente al ordenador. Y escuché. No voy a decir mi verdadero nombre, continuó él. No porque tenga miedo. El miedo desaparece cuando observas suficientes rostros romperse frente a ti. Lo oculto porque todavía hay personas que creen en mí. Personas normales. Personas que probablemente se sentaron junto a usted en un autobús esta mañana. Se oía su respiración pausada. Y si me escuchan, volverán. La calidad del audio era irregular. A veces parecía grabado en un sótano. Otras veces sonaba tan cercano que podía imaginar la humedad de sus labios tocando el micrófono. Durante los primeros 20 minutos pensé que era una dramatización. Un podcast. Una campaña viral. Pero entonces comenzaron los detalles. Fechas, nombres de personas y lugares concretos. Eran datos imposibles de improvisar. Y una precisión psicológica que empezó a incomodarme de una forma física. El primer paso nunca es convencer, dijo. Eso sería demasiado obvio. El primer paso es detectar quién necesita ser visto. Escuché el ruido de una silla. Después un golpe suave. Como si hubiera apoyado lentamente un vaso sobre una mesa de madera. Las personas solitarias tienen pequeños rituales. ¿Sabía eso? Se disculpan demasiado. Sonríen aunque nadie las mire. Hacen preguntas para prolongar conversaciones sin importancia. Permanecen unos segundos más después de despedirse. Nadie observa esas cosas, pero yo sí. No sé exactamente por qué. Su forma en que hablaba no parecía la de un monstruo. Parecía un profesor. Un profesor agotado. Y eso era mucho peor. Volví a reproducir el archivo. Y decía que todo comenzó en 1998. En una estación de autobuses. Fuera la lluvia seguía cayendo. En algún piso del edificio alguien arrastró muebles. Un perro ladró 2 veces. Y durante un segundo tuve la absurda sensación de que la voz del hombre estaba ocurriendo en tiempo real, como si alguien estuviera transmitiendo desde algún lugar cercano. Y la voz dijo, yo todavía no era líder espiritual. Ni siquiera creía en Dios. Trabajaba leyendo perfiles psicológicos para empresas de marketing político. Aprendí algo muy simple, las personas creen que toman decisiones racionales,
pero la mayoría solo busca alivio emocional inmediato. Se rió. Eso cambió mi vida. La grabación crujió. La primera vez que utilicé lo aprendido fue con una chica. Ella estaba sentada sola. 23 años. Ojeras profundas. Movía el pie derecho compulsivamente. Miraba su teléfono cada 30 segundos aunque nadie le escribía. No me acerqué hablando de espiritualidad. Le hablé de cansancio. Aquella frase me produjo un escalofrío extraño. Porque podía imaginar exactamente cómo habría ocurrido. La estación, el olor húmedo, la luz blanca y el ruido lejano de motores. Aquel hombre observando a desconocidos como un depredador, tranquilo pero con una intención muy clara. Parece que llevas días sin dormir, le dije. Y comenzó a llorar. Ese fue el momento en que entendí algo terrible sobre los seres humanos. La lluvia golpeó más fuerte y yo seguía inmóvil frente al monitor. La mayoría de las personas llevan años esperando permiso para derrumbarse. La historia avanzaba lentamente. Demasiado lentamente. Y aún así era imposible dejar de escuchar. Porque no hablaba como alguien orgulloso de sus crímenes. Hablaba como un cirujano describiendo sus operaciones. Frío, preciso y analítico. Nunca obligué a nadie a entrar, continuó. Esa es la mentira favorita de los periodistas. Ellos entraban solos. Yo solo construía el lugar exacto donde sus heridas encajaban. Hubo un sonido extraño entonces. Muy leve. Como una puerta metálica cerrándose en algún lugar lejano. Los especialistas modernos lo llaman dependencia emocional inducida. Está documentado. Los grupos coercitivos utilizan aislamiento progresivo, repetición emocional, privación de sueño y validación selectiva. Pero esas palabras académicas no explican cómo se siente realmente. La voz bajó aún más. Él dijo, se sienten como que han llegado a casa. Que han encontrado el lugar que siempre desearon. Yo miré la hora. Eran las 3:11. Habían pasado casi 50 minutos. Y todavía no sabía si estaba escuchando ficción o una confesión real. Entonces apareció el primer nombre. Clara Vives. Lo dijo lentamente. Como si todavía pudiera verla. Clara fue la primera en llamarme maestro. Hubo un largo silencio. Eso me asustó. A partir de ahí la narración cambió. Ya no describía únicamente técnicas. Comenzó a describir personas. Clara tenía 31 años. Profesora de literatura. Vivía sola. Había perdido a su madre pocos meses antes de conocerlo. Sufría episodios de ansiedad nocturna y llevaba un diario obsesivo donde anotaba pensamientos intrusivos. La escuché durante 4 horas seguidas, dijo él. Nunca subestimen el poder de escuchar sin interrumpir. La gente confunde atención con amor. Y cuando alguien lleva demasiado tiempo sintiéndose invisible, se vuelve peligrosamente vulnerable. Lo más perturbador era que nada sonaba sobrenatural. Todo parecía posible, muy real y humano. Y precisamente por eso daba miedo. No empecé pidiéndoles dinero. Eso llega después. Primero les da significado, después pertenencia y finalmente identidad. Escuché papeles moviéndose. Esto ya no funcionan como en los 70. Nadie quiere túnicas ni rituales ridículos. La manipulación eficaz es emocionalmente elegante. Recuerdo perfectamente aquella frase porque dejé de beber café justo entonces. Sentí un nudo extraño en el estómago. Les dices que son especiales. Les das una explicación para su dolor. Les das enemigos. Les das lenguaje. Y finalmente haces algo crucial. Les das una nueva versión de sí mismos. La lluvia disminuyó. A lo lejos pasó una ambulancia. Y durante un segundo tuve la sensación irracional de que alguien estaba detrás de mí. Me giré pero no había nada, solo el apartamento oscuro. La cocina silenciosa. Y la pantalla iluminando el salón.
Volví a escuchar. Clara comenzó a cambiar a las 3 semanas. La forma en que lo narraba era insoportablemente detallada. Describía pequeños gestos. La manera en que ella empezó a vestir colores más claros. Cómo repetía frases que él utilizaba. Cómo dejó de llamar a ciertas amigas porque le drenaban energía. Y aquí apareció un detalle completamente real. Los especialistas en coerción psicológica han documentado que el aislamiento raramente comienza con prohibiciones directas. Comienza con desgaste emocional, con sugerencias suaves y con la idea de que ciertas personas no entienden tu evolución. Y él eso lo sabía. Continuaba diciendo, yo nunca les decía qué hacer exactamente. Solo sembraba pequeñas dudas. Y luego ya las personas construyen sus propias cárceles mucho mejor que cualquier líder. Pasaron horas. La madrugada comenzó a adquirir esa quietud extraña que existe entre las 4 y las 5, cuando el mundo parece suspendido. Y la voz continuó. Cada confesión era peor. No por violencia física, sino por intimidad, porque describía la destrucción lenta de identidades humanas. Un hombre llamado Sergio dejó de visitar a su padre enfermo porque el grupo le convenció de que la culpa familiar era una cadena energética. Una mujer llamada Eva entregó todos sus ahorros porque creía que el dinero representaba ego material. Otro hombre se separó de su esposa después de semanas de sesiones privadas donde el líder reinterpretaba cada discusión marital como ataques contra su despertar espiritual. Y mientras escuchaba aquellas historias empecé a notar algo perturbador. No estaba hablando únicamente de personas débiles. Muchos eran inteligentes, con profesiones reconocidas, profesores, médicos, ingenieros y un largo etcétera. La inteligencia no protege contra la manipulación emocional, dijo, como si pudiera leer mis pensamientos. A veces incluso la facilita. Las personas inteligentes son excelentes racionalizando decisiones que ya tomaron emocionalmente. Aquella frase permaneció conmigo durante semanas. Pero entonces llegó la primera parte verdaderamente oscura. La voz cambió. Más lenta y más baja. ¿Quieres saber cuándo entendí que podía hacer cualquier cosa con ellos? Un ruido eléctrico atravesó la grabación. Durante la privación de sueño. Sentí un escalofrío inmediato. No lo llamábamos así. Lo llamábamos retiros de purificación. Música repetitiva. Conversaciones eternas. Luces tenues. Confesiones públicas hasta el amanecer. Después de 30 horas sin dormir, las personas comienzan a desmoronarse de formas fascinantes. Hizo una pausa. Y esto está documentado científicamente. Escuché hojas pasar como si lo llevara todo apuntado, para no dejarse ningún detalle sin contar. La privación de sueño altera percepción, juicio crítico y regulación emocional. Después de cierto punto, el cerebro busca desesperadamente una figura estable a la que aferrarse. Y yo estaba allí. Aquello dejó de sentirse como entretenimiento. Comencé a experimentar algo parecido a la paranoia. La sensación de estar escuchando algo prohibido. Algo que no debería existir. Miré nuevamente la duración del archivo. Apenas iba por la segunda hora. Y la intensidad no disminuía. Cada historia abría otra y cada confesión revelaba un nivel más profundo. Entonces habló del círculo interno. Y todo empeoró. El verdadero control comienza cuando las víctimas creen que participan voluntariamente en algo exclusivo. Describió reuniones nocturnas. Casas alejadas, con velas y silencios ritualizados. Personas agotadas emocionalmente confesando traumas íntimos frente a desconocidos. Los secretos compartidos crean sensación de pertenencia. Eso lo saben las organizaciones militares, religiosas y políticas desde hace siglos. La lluvia había cesado completamente. El apartamento estaba demasiado silencioso. Y por primera vez sentí miedo de detener la grabación. Como si el silencio fuera peor. Les pedía compartir cosas que jamás habían contado. Abusos, fantasías, culpa,
vergüenza y rabia. Después utilizaba esa información para mantenerlo cerca. Mi garganta se secó. No hacía falta amenazar directamente. Bastaba con recordarles cuánto había sacrificado el grupo por ellos. En ese momento comprendí algo horrible. La manipulación más efectiva no parece coerción, sino que parece amor condicionado. Y él lo sabía perfectamente. Las siguientes 2 horas fueron un descenso lento a lo más profundo del horror humano. Describió cómo aprendió a detectar microexpresiones. Cómo estudiaba el lenguaje corporal, cómo utilizaba silencios largos para incomodar a las personas hasta que llenaban el vacío hablando más de la cuenta. Y lo más perturbador era que mezclaba confesiones monstruosas con momentos extrañamente humanos. Hablaba de insomnio, de culpa, de sueños repetitivos y de rostros que todavía recordaba. A veces me despertaba convencido de escuchar sus voces en el pasillo. Dijo con una risa breve. Supongo que eso les parecerá poético. Hubo un ruido de encendedor y después inhaló profundamente. Pero el verdadero problema de manipular personas durante años es que terminas olvidando quién eres cuando nadie te está mirando. Aquella frase quedó suspendida en la oscuridad de mi salón. Y durante unos segundos sentí algo que me avergonzó profundamente. Sentí compasión y eso es lo más peligroso. Él no intentaba parecer un monstruo. Intentaba parecer humano y funcionaba. Eran ya cerca de las 5 de la mañana y mencionó por primera vez una muerte. No dio nombres. Solo dijo. Ella no soportó el aislamiento. Y todos fingimos que había sido una iluminación espiritual. La habitación pareció enfriarse. Mi café estaba helado. Y aún así seguía escuchando. Porque necesitaba entender. Necesitaba saber hasta dónde llegaba aquello. Él continuó. Describió cómo el grupo reinterpretaba cualquier crisis psicológica como una señal de transformación. Ataques de ansiedad, paranoia, despersonalización. Todo era presentado como resistencia del ego. Y aquí apareció otro detalle que los especialistas en sectas coercitivas han documentado durante décadas: ciertos líderes reinterpretan síntomas de deterioro mental como pruebas de progreso espiritual. Eso impide que las víctimas busquen ayuda externa. Él lo sabía y lo utilizó durante años. Entonces ocurrió algo extraño en la grabación. Por primera vez parecía nervioso. Escuché pasos. Un golpe. Como si hubiera mirado hacia una puerta. Después habló más bajo. No esperaba que encontraran el edificio tan rápido. Mi corazón se aceleró. Creíamos que todavía teníamos semanas. Pero otra persona habló. La calidad del audio empeoró. Escuché respiraciones agitadas. Cuando llegaron los investigadores, muchos miembros defendieron el lugar. Algunos lloraban. Otros gritaban que querían quedarse. Eso confundió muchísimo a la policía. Y era cierto. Casos reales de coerción psicológica muestran exactamente eso. Víctimas defendiendo activamente a sus manipuladores. Porque abandonar el grupo significaba perder identidad, comunidad y sentido existencial al mismo tiempo. Él comenzó a hablar de un hombre llamado Tomás. Es militar. 47 años. Con alcoholismo severo antes de entrar al grupo. Tomás habría muerto solo, si no nos hubiera conocido. La voz sonó extrañamente sincera. Eso es lo complicado de todo esto. No todo era mentira. Ahí comprendí por qué la grabación resultaba tan perturbadora. No estaba construida sobre maldad caricaturesca. Estaba construida sobre zonas grises. El grupo realmente ayudaba a algunas personas al principio. Les daba estructura, rutina, comunidad y escucha emocional. Y él luego, lentamente, convertía esa necesidad en dependencia. Como una droga. La mañana comenzó a aclarar detrás de las cortinas. Pero la voz seguía hundiéndome más. El amor es el mejor mecanismo de control jamás inventado. Aquella frase llegó tan tranquila que tardé segundos en reaccionar.
No hablo del amor sano. Hablo del amor condicionado. Del miedo a perder conexión. Del terror al abandono. Las personas harían cualquier cosa antes que volver a sentirse solas. Incluso destruirse a sí mismas. A partir de ahí el relato se volvió más personal. Más íntimo. Comenzó a hablar de su infancia. De un padre violento. Una madre profundamente religiosa y años enteros aprendiendo a leer estados emocionales para anticipar las explosiones emocionales de sus padres dentro de casa. Los manipuladores suelen ser niños hipervigilantes que crecieron demasiado pronto. La frase quedó suspendida. Aprendes a detectar dolor porque tu supervivencia depende de ello. Por primera vez sentí que estaba confesando algo verdadero. No una estrategia, no una teoría, sino algo roto. La luz del amanecer ya entraba débilmente cuando habló de la habitación blanca. Y todo cambió. El tono. La respiración. Incluso el ritmo de las palabras. Nunca debimos construir esa habitación. Silencio. Ahí fue donde comenzamos a cruzar líneas irreversibles. La describió lentamente. Paredes blancas, sin relojes, sin ventanas. Temperatura fría, solo una silla y una lámpara tenue. No encerrábamos personas allí. Eso sería ilegal. Risa seca. Ellos entraban voluntariamente. Según explicó, aquel lugar era utilizado para los procesos de purificación. Eran sesiones de aislamiento emocional donde miembros vulnerables permanecían horas hablando con facilitadores del grupo. Sin referencias temporales, sin contacto externo. Solo conversaciones repetitivas, preguntas emocionales, confesiones y agotamiento. Los especialistas descubrieron algo aún más extraño años después. Muchos exmiembros describían la habitación casi igual. Como si el lugar alterara su percepción del tiempo. Uno declaró que estuvo dentro 2 horas y los registros mostraban 14. Otro afirmó haber escuchado voces cuando estaba solo. Otro comenzó a dudar de recuerdos completos de su infancia. El cerebro humano necesita referencias constantes para mantener estabilidad psicológica, dijo él. El aislamiento sensorial parcial puede volver extremadamente sugestionable a una persona. Y yo lo sabía. Tuve que levantarme. Fui hasta la cocina. Abrí la ventana. El aire frío de la mañana entró lentamente. Había gente caminando hacia el trabajo. La normalidad del mundo exterior resultaba casi ofensiva. Porque yo llevaba horas atrapado dentro de aquella voz. Cuando regresé al ordenador, la grabación continuaba. La primera vez que Clara salió de la habitación blanca me abrazó llorando. Me dijo que yo era la única persona que realmente la entendía. La culpa comenzó a filtrarse lentamente en su tono. No de forma dramática. Fue peor, era como cansancio. Y yo dejé que lo creyera. Las siguientes escenas fueron insoportablemente tensas. Describió cómo los miembros comenzaban a vigilarse entre sí. Cómo reportaban dudas. Cómo interpretaban pensamientos negativos como señales de corrupción espiritual. Y lo más aterrador, muchos realmente creían estar ayudando a sus compañeros. Y es que los sistemas coercitivos más eficaces convierten a las víctimas en participantes del propio mecanismo. Nadie necesitaba cadenas. Ellos mismos defendían la prisión. La voz volvió a quebrarse cuando habló de Uriel. 26 años. Era músico. Y sufría insomnio severo con un historial depresivo. Uriel hacía demasiadas preguntas. Eso siempre termina mal. Hubo un sonido extraño. Como si hubiera apagado un cigarrillo. Uriel comenzó a notar contradicciones, dinero desapareciendo, relaciones manipuladas y personas emocionalmente destruidas. Intentó irse. La lluvia volvió. Muy suave esta vez. Y mientras escuchaba aquella confesión tuve la sensación física de aproximarme lentamente a algo irreversible. Lo convencimos de quedarse 3 días más. Solo 3. La voz tembló apenas.
Cuando finalmente salió, ya no parecía el mismo. Nunca explicó exactamente qué ocurrió durante esos 3 días. Y eso lo hacía peor porque dejaba espacios vacíos que la mente llenaba sola. Meses después desapareció. Nunca encontraron el cuerpo. Ahí dejé de respirar unos segundos. El archivo continuó reproduciéndose. Pero yo permanecí inmóvil, escuchando únicamente la lluvia, las tuberías del edificio, mi propia respiración. Y entonces él dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. La gente imagina que el horror siempre llega gritando. Pero a veces llega hablando suavemente sobre sanación. Aquella frase me persiguió durante meses. La segunda mitad de la grabación era todavía más oscura. Porque el hombre ya no hablaba solo de manipulación. Hablaba de deterioro. De su propio deterioro. Espero que te esté gustando la historia. Si quieres saber cómo termina, continúa escuchando el siguiente video. Demuéstranos tu apoyo con un like y deja tu comentario. Si tienes historias inquietantes y te gustaría compartirlas con la comunidad, envíanosla y la publicamos. Cada interacción nos impulsa a seguir explorando historias, misterios y datos que merecen ser contados.